Muy buenos días, señor director de la carrera de Derecho, compañeros docentes, señores directivos, socios, miembros de las cooperativas que acompañan. Reconocidas y prestigiosas instituciones interprovinciales de transporte público de pasajeros que prestan sus servicios desde y hacia el cantón La Troncal, polo de desarrollo agrícola, comercial, turístico, económico de la provincia de Guinea. La Universidad Católica de Cuenca, Extensión La Troncal, se complace en compartir con ustedes estas charlas y en recibirlos con los brazos abiertos aquí en su casa, porque somos y nos sentimos parte de la ciudad y de este querido cantón. El día de hoy, luego de la brillante exposición del doctor Luis Kinder respecto del tema sobre las nuevas disposiciones legales del cooperativismo en el Ecuador, tendremos la oportunidad de ofrecerles otros temas. Por ejemplo, luego de mi intervención, el doctor Diego Arevalo disertará sobre el tema de las contravenciones de tránsito, y el próximo día lunes, el doctor Bolívar Andrade, fiscal del cantón, el doctor Fabián Tericota, funcionario de la Fiscalía, y el doctor Julio César Gárate, reconocido constitucionalista e investigador, todos ellos apreciados docentes de nuestra Casa Universitaria de Estudios, nos hablarán sobre varios temas relacionados con el tránsito y la seguridad vial, tales como la muerte culposa, la conciliación y los derechos constitucionales respectivamente. En este momento mi intervención va a referirse a los accidentes de tránsito con resultado de daños materiales. Sobre este tema, creo conveniente, aunque nos demoramos unos minutitos adicionales, aclarar o más bien dar una información previa sobre lo que es la infracción. Etimológicamente, infracción, estar dentro, estar involucrado, y fracción, romper. Entonces, infracción de una ley es estar involucrado en el rompimiento de una ley. Entonces, las infracciones para una versión práctica tenemos que considerar que son de dos clases. O son delitos o son contravenciones. Son delitos cuando son graves y son contravenciones cuando son un poco menos graves. Esa es una forma práctica y sencilla de entender la división de contravenciones. En materia de tránsito, una infracción también puede ser no obedecer las señales visuales, las señales manuales o sonoras que, repito, hace un agente o policía de tránsito. También no acatar la señalética vial o no hacer caso, por ejemplo, visualizando lo que nos indica los semáforos. Los delitos y contravenciones también hay que considerar que son de dos tipos. Delitos y contravenciones penales comunes se caracterizan por ser dolosas, es decir, porque tienen un elemento que es el dolo. El dolo es actuar con mala fe, con una mala voluntad maliciosa de cometer un acto, con la intención de causar daño a otras personas, provocando ese daño en los bienes jurídicos protegidos más importantes que tenemos los seres humanos, como es la vida, como es la integridad física, como es los bienes, como es la honra. Entonces, a lo mejor con un asesinato, a lo mejor con un ataque, o hiriendo a una persona, robándole sus bienes o difamándola. Ahora, los delitos y contravenciones de tránsito, en cambio, son de carácter culposo, son culposas. Es decir, en primer lugar, no son dolosas. Eso es lo más fundamental. El que las produce no tiene la intención de causar daño. Y esa también es una diferencia importante. El delito penal común lo comete una persona. Comete quiere decir acometer, ir a hacer daño. En
cambio, el delito o una contravención de tránsito lo produce, lo hace sin intención, y eso es lo que vamos a hablar un poquito sobre esto. Hace algo, una persona hace algo, pero sin tener esa intención de causar daño. No tiene la voluntad, no tiene la intención de producir un efecto dañoso, pero el autor tiene la culpa porque hizo algo que provocó un daño, no porque quiso hacer ese daño, sino porque no aplicó el debido cuidado para evitarlo. La culpa puede ser consciente o inconsciente y está relacionada con la imprudencia, la negligencia o la impericia. La imprudencia, como un ejemplo, pues es que un conductor va a velocidades no permitidas, a demasiada velocidad, no importa que haya lluvia, neblina, intenta pasar en curvas. Entonces, solamente con la intención de llegar más pronto a un determinado destino, pues decimos que está conduciendo de manera imprudente, está poniendo en riesgo su integridad física, la vida de las personas que le acompañan, e inclusive también su herramienta de trabajo o su herramienta de paseo si es un auto familiar. La negligencia es cuando no actúa, no hace lo que debería hacer para asegurarse su tranquilidad y el buen funcionamiento en el caso concreto de un automotor. Por ejemplo, una persona que no revisa sus llantas, que no sabe que a lo mejor están un poco fallosos los frenos y ni se preocupa de ver el nivel de líquido de frenos y simplemente prende el vehículo y sale. Lamentablemente, de pronto puede ocasionar una inversión y la causa puede ser que se quedó sin el líquido de frenos. Pues esa es una negligencia. Y la impericia pues está relacionada con la falta de la habilidad, de la práctica, de la capacidad para poder efectuar una actividad, una profesión. En el caso concreto, para poder manejar de manera adecuada un vehículo, y no se diga un bus y cualquier tipo de vehículo, en definitiva. Y vulgarmente decimos que la persona que no cumple sus requisitos es un camarón, decimos, este es un camarón, es una forma vulgar de decir para entender. Entonces la culpa puede ser consciente o no, pero el daño que se deriva de ese delito o de esa infracción culposa no se persigue de manera consciente. Por ejemplo, en el delito con dolo, el delito penal, la persona actúa con intención, con voluntad, a lo mejor con iras, con venganza y va, saca un arma y dispara contra otro, con la intención, con la voluntad de herir o de matar. Pero en cambio, en el delito culposo similar, una persona a lo mejor tiene un arma de fuego y ve que el tambor aparentemente está vacío, pero a veces queda cubierta por el mismo esquema del arma, una bala, y de pronto haciendo broma a alguien lo apunta y acciona el gatillo pensando que está descargada el arma. Lamentablemente estuvo cargada y va a herir, pues Dios se lo quiera, va a producir la muerte. Pero eso, el delito culposo nunca tuvo la intención ni el ánimo de causar daño, pero se produjo el hecho y se resultó de aquello un daño. Ahora, podemos hablar también un poco de los delitos de tránsito. Me voy a referir de manera muy breve a los tres tipos de situaciones que se dan cuando el Código Orgánico Integral Penal, desde el artículo 376 al 382, considera tres puntos. Uno, los accidentes de tránsito resultados de muerte. Dos, los accidentes de tránsito con resultado de lesiones. Y tres, los accidentes de tránsito con resultado solamente de daños materiales. Entonces, vamos a hacer una pequeña referencia, porque como ya dije hace un momento, el tema de los delitos se va a hablar del doctor Bolívar, Andrade y Lunes. El tema de la conciliación también va a hablar el compañero Robiano y el doctor Lunes, funcionario también de la Fiscalía. Pero de todas maneras vale la pena analizar algo rápido. Los accidentes de tránsito, cuando tienen resultado de muerte o una o varias personas, las penas van a variar.
grave es el tema de cuando el conductor está en estados de embriaguez o por efectos de sustancias psicotrópicas o alucinantes o preparados que los condenan. Eso hay que tener muy en cuenta, es un agravante muy fuerte. El artículo 370, en relación con las lesiones del artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica las lesiones causadas en un accidente de tránsito e indica que la sanción se tomará en cuenta teniendo como base el artículo 152 del mismo código. Este artículo 152 se refiere a las sanciones en delitos penales comunes, más como en los delitos nuestros que hablamos en este tema, los delitos de tránsito, son de tipo culposo. Entonces, la misma ley reduce la pena y el juez aplica la mínima establecida para el caso concreto y le rebaja en un cuarto. Es decir, si es que en un delito doloso alguien hiere a una persona de cualquier manera, con golpe, con un arma, y le produce una enfermedad o una lesión que se va a curar entre de 9 a 30 días, la sanción será pena privativa de libertad de 2 meses a un año. Pero si se produce el mismo efecto, el mismo daño dentro de un delito de tránsito, asimismo con lesiones que van a curarse de 9 a 30 días, esta sanción que incorporamos para los delitos comunes de 2 meses a un año, el juez va a considerar únicamente los 2 meses. Y de esos 2 meses va a rebajar la cuarta parte, es decir, 2 meses son 60 días, de 60 días a un año la pena, pero en este caso solo va a considerar la pena mínima de los 2 meses, 60 días. El cuarto de 60 días son 15 días, por lo tanto la sanción quedará en únicamente 45 días. El problema es cuando está en estado etílico o sustancias estupefacientes allí, ya la pena se incrementa, más bien de la máxima que puede poner además una tercera parte adicional. O sea, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Sobre el tema de los daños materiales, para que un accidente de tránsito con solamente resultado de daños materiales se considere delito, va a depender del monto del perjuicio ocasional. En este caso, el monto de los daños materiales se encuentra tipificado en el artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal, que nos dice que la persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales, cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios básicos. Si el salario básico está determinado en $450, los 2 salarios básicos serían $900. Por lo tanto, si los daños materiales son menores a $900, el caso no puede ser considerado como un delito, por lo tanto, tampoco puede ser conocido por la Fiscalía, porque no es competente para conocer con la versión de la Fiscalía. Y lo que se tiene que hacer en estos casos es remitir este caso directamente a la unidad judicial para su sorteo y que lo conozca el juez de contravenciones. El artículo 380, inciso primero del Código tipifica, indicando que este monto de los daños va sobre los 2 salarios básicos, es decir, $900 en adelante, y si no excede los 6 salarios básicos después de $2.700, existe una multa de 2 salarios básicos, es decir, una multa de $900. Pero esta cantidad es para la multa, no tiene nada que ver con el tema de daños materiales, simplemente es el pago de la multa. Y si excede de los 6 salarios básicos los daños materiales causados a un automotor, la multa se incrementa a 5 salarios básicos unificados, o sea, $2.250. Cuando existe
un accidente que se considera un presunto delito, en el momento que se produce el percance, a veces los mismos involucrados, a veces las personas que están observando el evento, llaman al ECO 911. Entonces, la entidad estatal se comunicará de inmediato con las plataformas, sea de los agentes los agentes de tránsito de los municipios que tienen la competencia para aquello, o los agentes de la Comisión de Tránsito. Ellos van a acudir en primera instancia al lugar en donde se ha producido este evento y, constatado el hecho que la gente se considera que se trata de un delito, de inmediato dará a conocer a la Fiscalía del particular y, obviamente, sobre todo cuando hay personas detenidas, la Fiscalía tiene que actuar de inmediato para que, si es que es flagrante, está detenido, el delito es flagrante, tiene 24 horas para que la Fiscalía determine si existen los elementos de comisión necesarios para que continúe el trámite como delito flagrante. Obviamente, si el fiscal no obtiene los elementos de comisión suficientes, aplicando el principio de objetividad, no permitirá, no dará paso a la calificación de flagrancia, no será posible aquello y dejará que este hecho sea conocido en la respectiva unidad para que se sortee, pase al conocimiento del fiscal especializado en materia de tránsito. Las diligencias básicas que se deben solicitar para cuando se produce un delito culposo, un delito de tránsito o una persona detenida, lo más importante es de inmediato solicitar que se realicen las presentaciones de las cámaras de vigilancia, de las cámaras de videovigilancia, sea de la Comisión de Tránsito, sea del municipio o de personas particulares, que nos puedan permitir probar de qué manera se suscitó el hecho. Esto hay que hacerlo de inmediato para evitar que a lo mejor se pierdan los videos. Ahora, asimismo, estas evidencias tendrán que ser analizadas por los peritos de las unidades que ya se dijo, bien sea de la Comisión de Tránsito o de los municipios que tienen la competencia para aquello, en caso de tener los peritos con la capacidad necesaria para hacer la investigación, el estudio de estos videos. También estos mismos técnicos peritos serán los que vayan con otra diligencia importante al lugar en el que se suscitó el evento, para que recojan los primeros indicios como huellas de frenadas, como la ubicación de los vehículos, etc. Luego, obviamente, también estos mismos peritos harán las observaciones técnicas vehiculares, determinarán los puntos de impacto y realizarán el avalúo de los daños correspondientes. En el caso de que se hubieran producido lesiones, que no es el tema pero hagamos una pequeña disertación, una cápita, ya en detalle les darán los compañeros de los temas de delitos y de lesiones. En caso de lesiones, igual se nombrará un perito médico para que realice las pericias de casos y si es que se produce un evento con fallecimiento de alguna persona o de varias personas, también se realizará el levantamiento del cadáver de los cadáveres y se le solicitará y también se dispondrá que el médico forense realice la respectiva autopsia. Si es que es el tema de flagrancia, como dijimos, hay 24 horas para que se realice la respectiva audiencia de control de flagrancia, donde se tratará sobre la legalidad de la detención y se determinará si la Fiscalía formula cargos o no. Si es que el fiscal decide formular cargos,
se solicitará también medidas cautelares respectivas y se inicia una instrucción fiscal de 30 días. En ese tiempo, las partes procesales podrán requerir que se realicen las diligencias pertinentes a fin de esclarecer todos los temas relacionados y que puedan ayudarles a cómo llevar o ayudar aportando con elementos de convicción que sea por parte del involucrado a su favor para defenderse, por parte del fiscal elementos de convicción para a lo mejor continuar el trámite y buscar la condena del autor o del responsable. Si es que no es un delito flagrante, si es que ya es un trámite de delito culposo ordinario, así mismo vamos a referirnos al tema de los daños materiales, pues, sobre el tema del procedimiento directo, primeramente, existe una resolución de la Corte Nacional de Justicia en la que no se acepta el procedimiento directo para delitos que afectan la integridad personal. Entonces, en los casos de lesiones o muerte, generalmente no se aplicaría el procedimiento directo en tránsito, pero en el caso de daños materiales, sí se lo podría aplicar. En el caso del procedimiento ordinario, cuando el hecho llega ya al conocimiento de la Fiscalía mediante una denuncia o mediante un parte informativo elaborado y presentado por el agente de tránsito o el policía de tránsito que estuvo en el lugar de los hechos, esta denuncia o este parte policial se lleva al sorteo para que el fiscal especializado en ciencias de tránsito conozca o tenga conocimiento y dispone de las diligencias tendientes a esclarecer los hechos, ¿no? Generalmente cuando se tratan de todos los tres tipos de situaciones que hemos visto, muerte, lesiones y daños materiales, va a pedir aceptación de versiones, solicitud de historias clínicas, evaluaciones médicas y informes periciales. En el caso de daños materiales, nosotros únicamente vamos a preocuparnos del tema de los informes periciales relacionados, como le dijimos hace un momento, con la situación del lugar de los impactos, de los vehículos, de los daños materiales, del avalúo de los daños causados, causa basal del accidente, en fin, para tener la defensa copiada. En el caso de denuncias, se debe procurar hacerlo de manera inmediata, porque si es que el trámite es ordinario, va a demorar cierto tiempo, el fiscal va a tener 45 días para la respectiva instrucción, y además de eso, pues, hay que considerar que si queremos recabar información de cámaras de vigilancia, sobre todo desde el ECO 911, estas se reescriben cada 30 días. Es decir, si alguien se descuida y no presenta a tiempo, pasados los 30 días ya no va a tener forma de probar por medio de esas cámaras, porque habrá desaparecido la información. Una diligencia básica que nos permite determinar las causas de un accidente de tránsito es diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos. Es importante y fundamental que acudan los conductores, los abogados, el equipo y los técnicos obviamente que van a hacer la inspección ocular y van a realizar el informe. Es importante porque allí se va a determinar la causa basal, es decir, la causa fundamental para que se haya producido el accidente de tránsito. Aquí quisiéramos hacer referencia también a que siempre el tema de un delito en un juicio ordinario conlleva mucho tiempo, es estresante, es un gasto de dinero, un gasto de tiempo y sobre todo la afectación psicológica y emocional también. Entonces, a veces es conveniente, aunque voy a referirme poco espacio porque el compañero Fabián
el día de hoy se va a hablar con más detalle del tema, pero es conveniente más bien buscar una conciliación, buscar una solución que sea lo más rápida, lo más ágil, que lo permite la Constitución, lo permite nuestras leyes, nuestro sistema legal. Es como un consejo, usando consejo. Otra diligencia muy utilizada es la reconstrucción de los hechos, no muy utilizada, pero que a veces es necesaria, y la que se asume la intención de recrear de la manera más fidedigna posible cómo sucedió el evento, si es posible, utilizando los mismos vehículos involucrados en el accidente o similares. Esto para que todos los involucrados y los participantes en el conocimiento y en la resolución del problema tengan una idea lo más aproximada posible de cómo sucedió este evento. Bien, con el tema de lo que es delitos, lo que es las contravenciones, que va a hablar mi compañero el doctor Diego Arevalo, le compete hablar de las contravenciones, de los delitos al doctor Oliver Andrade. Yo les agradezco por la atención y me despido hasta la próxima oportunidad.